Si estás en este vídeo es porque quieres saber cómo ser un verdadero líder en tu equipo. Entonces, aquí te vamos a dar los consejos básicos para que empieces a construir tu camino al liderazgo. ¡Sí! ¡Sí! Gracias, afición. Muchas gracias. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! ¿Qué significa ser un líder? Pues lo que primeramente identificamos como un líder en un equipo de fútbol es el capitán, pero podemos ser líderes o puede haber líderes dentro del vestuario sin ser capitanes o tener un papel secundario, es decir, en el banquillo o incluso en la grada. Son aquellas personas que son capaces de guiar al equipo por el buen camino, de escuchar a todos los compañeros, tanto los veteranos como los jóvenes, y ayudar siempre o poner buena cara para que el equipo consiga sus objetivos. Mucha gente piensa que esta es una habilidad innata y en cierta manera sí que tiene que ver mucho con la forma de ser, pero por ejemplo puede haber compañeros que son líderes sin apenas hablar. Es decir, podemos identificar, por ejemplo, a Mascherano. No era un jugador que llamase tanto la atención o que se veía un jugador más calladito, pero en el campo daba todo. Era un jugador agresivo, daba caña a todos, y eso se puede representar como líder a pesar de que no fuese capitán, en este caso, por ejemplo, en el Barça en su momento. Obviamente, pues no te vamos a dar un máster o una cátedra de liderazgo, pero sí te vamos a dar unos consejos muy importantes que puedes aplicar tú para intentar convertirte en un líder dentro de tu equipo. ¡Wow! ¡Wow! Seguramente el liderazgo vaya naciendo según vives experiencias o ganas veteranía, pero hay muchos líderes que son jóvenes y pueden demostrarlo con su club, con su trabajo o donde sea, con su novia o novio o lo que cuadre, ¿vale? Muchas veces esto tiene que ver con la forma interna de cada uno y es muy importante que tengas esta idea clara. Un líder guía al conjunto hacia un objetivo común, ya sea que estés de acuerdo, que no estés de acuerdo, pero que vayáis todos remando en la misma dirección. Construir una buena química entre todo el vestuario, tanto con jugadores como entrenadores, es muy importante. Es decir, como hemos dicho, pues viene un poco ya de la personalidad de cada uno, pero tener faltas de respeto o gestos malos frente a tus compañeros, pues no es llevar una buena química, sino intentar respetar siempre a tus compañeros, a pesar de que puede que no te lleves bien con algunos. Es muy importante para que construyamos esta química y entender que por encima de todo, por encima de si a mí me cae bien Alex o me cae mal, está el equipo, y tenemos que entender eso en el conjunto y remar, como ha dicho Alex, todos hacia adelante. Es decir, en resumidas cuentas, un buen ambiente de trabajo es propicio para conseguir nuestros objetivos. Hay una entrevista muy popular de Cristiano Ronaldo en la que cuando la MSN estaba triunfando hablaban de que Neymar, Luis Suárez y Messi, ¿no? Sí. Se iban de cenita, y a Cristiano le preguntaron que si era clave que el equipo se llevase bien para que funcionase el trabajo. Cristiano opinaba que no. Eso de comiditas fuera y abracitos y besitos, ese para mí no contó para nada. Lo que es importante dentro del campo, hacer en que el equipo gane. Y efectivamente, tú puedes llevarte muy bien con tus compañeros y que tu trabajo sea un pufo y viceversa. Pero sí que es verdad que en cualquier ambiente, tú si estás cómodo, es mucho más probable que todo fluya mejor. Entonces, bueno, aunque no sea determinante, sí que puede ayudar que hagáis ese conjunto, esa piñita, para mejorar. Entonces, bueno, si eres el encargado de hacer ese bloque, esa piña, pues eso puede sumar puntos como líder. Cuidado, no te los lleves siempre de noche, puedes hacer otras actividades, ¿vale? Muestra apoyo e involucración. La base para cualquier buen líder es mostrar apoyo al conjunto y al individuo. Entonces, es clave que tú consigas que el colectivo reme hacia una misma dirección y defienda unos ideales. Un buen líder tiene que saber que lo primero es el equipo. Hay muchas situaciones en la temporada en la que podemos estar mentalmente, físicamente, pues en mal estado, y sobre todo tenemos que darnos cuenta de esto y decir, oye, es mejor ponernos en otro lado, es decir, en el banquillo o en grada, y dejar que otros jugadores jueguen por delante nuestro, es decir, tener nosotros las ganas o dar ese paso y hablar con el entrenador y decirle, oye, mira, me encuentro mal, creo que no voy a poder jugar este partido, no me encuentro bien y creo que esto es lo mejor para el equipo. Entonces, como he dicho antes, es importante que nos demos cuenta de esto, que lo primero es el equipo y que si tenemos que no jugar un partido, dos, ya sea también porque nos podemos lesionar y esto puede ser contraproducente, sino para que el equipo, esos 2-3 partidos en los que no podemos estar adecuadamente, pues
pues haga el mejor partido posible el club. Es obvio que no jugar alguno o varios partidos puede ser duro, pero ¿tú te imaginas que cuando otro futbolista ocupe tu puesto, tú estés tirándole cuchillos y deseándole ponerle la zancadilla para que falle? A mí no me gustaría nada, y aunque no me guste, entre comillas, que otros lo estén haciendo mejor que yo, lo único que puedo hacer es seguir entrenando, seguir mejorando y saber que la temporada, aparte de ser larguísima y va a volver mi oportunidad, o la de Mario o la tuya, pues estemos con nuestros compañeros. No hay nada mejor que sentir que un compañero te apoya cuando lo estás haciendo bien, porque la tortilla puede girarse y cambiar los puestos en un determinado momento. Ser humilde y tener los pies en la tierra es muy importante. Puede ser que estés a tope en la temporada, que estés siendo el mejor del equipo, pero que seas un chulo. Eso es muy fastidiado, ¿vale? Tener un jugador que sea un prepotente y que se crea mejor que los demás. Eso un líder nunca lo puede hacer. ¡No! Tienes que saber, oye, que lo estás haciendo bien, pero ser humilde y de tal manera que no crees ese ambiente de tensión en el equipo, porque obviamente tener a una persona egocéntrica y chula delante tuyo siempre crea malos rollos o rifirrafes. Bueno, depende también, porque hay gente que es chula y es graciosa también, pero claro, eso ya entramos en un tema mucho más profundo que no creo que podamos solucionar. Sé humilde y ten siempre los pies en la tierra, porque bueno, muchas veces, y suele pasar, hay momentos de la temporada en que estamos aquí y otros aquí. Entonces, cuando estemos aquí, si somos unos egocéntricos cuando estamos aquí, la verdad que luego la gente va a picar un poco, va a decir, ah, mira, qué bien lo estás haciendo, mira qué bueno, mira, fallaste esa solo contra el portero. Por eso, cuando estés aquí, aunque metas 10 goles en un partido, tienes que ser humilde y tener los pies en la tierra. Todos estos puntos se pueden resumir en profesionalidad. Sé una persona puntual, sé una persona aplicada, sé educado con tus compañeros y el cuerpo técnico. Vete implicado, ¿vale? Si aglutinas todas estas cualidades, es muy probable que salgas como un líder natural y te conviertas, como no, en el líder de tu equipo. Todo esto y mucho más lo explicamos más detalladamente y mejor explicadito en la guía del futbolista. Todo lo que nos hubiese gustado saber, que es el nuevo libro que hemos sacado. Entonces, sí. El nuevo y único. Ya, el nuevo y único. Pero quién sabe, puede que sea el primero de muchos. El primero de muchos. El caso es que ahí tenemos mucha información sobre esto que te estamos contando, sobre cómo tratar estos temas del vestuario, además de temas de cómo prepararnos físicamente, nutricionalmente, psicológicamente y bueno, mucho más que lo podéis ver aquí abajo, ¿vale? Así que si estás interesado, ya sabes. Dinos dinos aquí abajo quién crees que ha sido los mejores líderes en un equipo de fútbol y háblanos de esta diferencia entre el líder natural o capitán. ¿Cuáles crees que son los mejores ejemplos? Coméntalos aquí abajo. Suscríbete, dale a like y nos vemos en siguientes vídeos, equipo.